Pues damos gracias a Dios y qué bueno que podemos continuar con este discipulado. A veces las cosas no son fáciles, pero siempre Dios tiene de nosotros misericordia. Y qué bueno que podemos tomar este tiempo para aprender. Es importante, los tiempos son perfectos en el Señor y me sorprende porque no somos la única iglesia que está hablando de evangelismo. Alrededor del mundo oigo seminarios, discipulados, campañas, acciones para preparar a la iglesia para el evangelismo. A nivel nacional, no se diga, hay un mover muy grande acerca del discipulado, del evangelismo y, perdón, voy a tratar de, bueno, sí. Entonces sí es importante que entendamos que para todo hay tiempo y que Dios conoce los tiempos y qué mejor que sea Él quien nos ayude a tener bien claros cuáles son los tiempos para la iglesia. Así es que en ese sentido, o con esa intención, podemos estar convencidos de que vale la pena prepararnos y equiparnos para el evangelismo. Amén. Si está sucediendo en varias partes del mundo, pues qué mejor que estar preparados para formar parte de lo que Dios quiere hacer. A veces las cosas no entendemos ni por qué nos involucramos, que a veces creemos que es curiosidad, a veces solamente es el deseo de aprender, pero Dios siempre tiene un plan y cuando se trata de aprender acerca de su palabra y de lo que Él tiene para nosotros, equipándonos a nosotros para la obra que nos ha llamado, entonces pues vamos descubriendo que Dios no se equivoca. Entonces, aun cuando nosotros creamos o nosotros pensemos que no somos capaces, nosotros pensamos, no, es que yo no puedo, no, es que yo no sé, es que yo no tengo ese don, o es que yo no tengo esa habilidad, ¿cómo Dios podría usarme a mí? O cómo Dios podría usar mi vida, mi testimonio no es tan bueno. Entonces a veces pensamos que no somos el instrumento que Dios puede usar. Pero lo maravilloso de lo que Dios puede hacer con nosotros es que Dios nos escogió. Y no creo que en su infinita sabiduría Dios haya equivocado. Y haya dicho, híjole, no era ti, era a la que estaba atrás. O no era para ti, era para el que está al lado. No, Dios no se equivoca y si pone en nosotros el querer como el hacer, hay una razón de aprender y saber lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, siempre crea o siempre debe de creer que nosotros somos el instrumento que Dios puede usar. Cuando menos te lo imagines, en el momento en que menos lo pienses, Dios puede usar tu vida para bendecir a alguien. Uno pudiera pensar, pero ¿cómo yo podría hablarle a alguien de Cristo? ¿Cómo podría hacer yo labor de evangelismo? De la misma manera que alguien lo hizo contigo. No es porque ahora que somos cristianos somos mejores que los que no lo son. No, de ninguna manera. Hay un concepto equivocado de que nosotros los cristianos somos mejores que los que están en el mundo. No, la única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos salvados. Que a nosotros el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, que hemos entendido esa parte y ahora formamos parte de ese rebaño que llama el Señor, para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Entonces les decía hace 8 días que son 3 obstáculos, hay muchísimos más, pero en 3 me centré y traté de concentrar todos en esos 3 obstáculos: la ignorancia, la vergüenza y me falta uno, el miedo. Gracias. Entonces es el miedo, la vergüenza y la ignorancia. Son 3 cosas que vamos a derribar en este seminario. Queremos que ustedes pierdan el miedo a testificar, que se atrevan a orar por un milagro, que puedan dar una palabra revelada de parte de Dios a sus corazones, dar un buen consejo con sabiduría a aquel que lo necesita, para que ustedes puedan ser ese instrumento y todo lo demás que quiera hacer el Señor con ustedes, para que puedan ser ese instrumento de bendición a otra persona. Nunca descartamos un momento, nunca descartamos la posibilidad de testificar de Jesús. Entonces es importante y es bueno para nosotros estar equipados. La Biblia dice, y si usted puede leer en Efesios, su Biblia, recuerde que este es un tiempo, no es igual que una prédica, este es un tiempo de enseñanza.
Así es que nos movemos un poquito más en la palabra del Señor, pero todo con el propósito de ser edificados. Amén. Ok, dice la palabra del Señor en Efesios. ¿Ya está ahí? Capítulo 4, Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 10. Efesios 4, versículo 10 en adelante. El que descendió, dice la palabra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo descendió y Él mismo subió al cielo y ahora está sobre todas las cosas que existen. Y dice el versículo 11, y Él mismo, refiriéndose a Jesús, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y podríamos decir aquí, bueno, ya entonces significa que el Señor ya escogió a algunos para funciones específicas y entonces esos son los que tienen que hacer su labor. Entonces, si estamos hablando de evangelismo, podríamos pensar que solamente los evangelistas pueden hacerlo. Entonces, pues aquí dice que hay evangelistas, entonces ellos tendrían que estar haciendo labor de evangelismo. Pero la Biblia nos enseña, en este pasaje en particular, si usted sigue leyendo en el versículo 12, cuáles son el propósito de la constitución de estos ministerios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué son estos ministerios que están descritos aquí en el versículo 11? Para equipar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Ustedes y yo somos santos. Y estos santos necesitan ser equipados, es decir, darles las herramientas que necesitan para que cumplan el propósito por el cual fueron llamados. Es decir, ustedes y yo fuimos llamados. El Señor nos llamó y Él quiere que nosotros cumplamos nuestro propósito. La mayor parte del tiempo y en la mayoría de la humanidad, no sé qué porcentaje podríamos estar diciendo, pero son muchas las personas que llegan al tiempo de su muerte y nunca supieron cuál era su propósito. Dicen en mi tierra que los panteones están llenos de buenas intenciones. Perdón, repito el refrán. Dice, los panteones están llenos de buenas intenciones. Y mucha gente fallece con buenas intenciones, pero nunca descubrieron su propósito, nunca supieron para qué era lo que hacían. No nacemos para crecer, trabajar y pagar cuentas. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito va más allá, incluso en ocasiones, de nuestra propia visión de vida, de nuestro propio deseo o planes de vida. Dios tiene un propósito para nosotros y ese propósito tendría que cumplirse. Para eso necesitamos estar equipados, saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y saber cómo Dios lo va a hacer. Eso es importante. Y para eso necesitamos la ayuda de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La labor que hacemos cada 8 días en la reunión o los martes o cualquier tipo de reunión que tengamos, el propósito de la reunión es equiparte, darte las herramientas para que continúes con la vida y el propósito que Dios tiene para ti. Por eso las enseñanzas tienen que ver con salvación, con el perdón de los pecados, con la manifestación de los dones, por los milagros que esperamos, por una vida más excelente, por lo que queramos tener o lo que queramos alcanzar como ministerio, como iglesia, siempre trabajando por la iglesia, por los santos, para que sean mejores y cumplan su propósito. Pero también hay apóstoles, también hay profetas, también hay evangelistas y también hay maestros. Así es que la labor no solamente recae sobre el pastor, sino que dentro de la misma comunidad cristiana deberían de haber estos ministerios que ayuden a equipar a los santos para que cumplan su propósito y hacer lo que tienen que hacer. Y no solamente vengamos a cada reunión y nos sintamos a gusto con lo que se nos enseña y sintamos bonito y sintamos una emoción muy grande y ahí se termine todo. No, hay algo que hacer. Y en este descubrimiento que tenemos que hacer, una de las cosas que son importantes, que ya lo hemos mencionado muchas veces en la iglesia, es lo que el Señor Jesús designó a todos los que creyeran, a todos los discípulos, a todos los que fueran seguidores de Jesús, les dio lo que conocemos la gran comisión. Y se le llama la gran comisión porque es una gran labor que se tiene que realizar.
Señor Jesús en Mateo capítulo 28, lo busca más tarde, pero en Mateo 28, en los últimos versículos, dice la Escritura que vayamos y hagamos discípulos, dice el Señor Jesús, vayan, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero además agrega y dice, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Así es que la labor que tenemos o la labor que realizamos no termina o no se va a terminar con el hecho de decir, ya voy a la iglesia los domingos. Sino que tendríamos que compartir lo que sabemos, lo que sabes el domingo, lo que aprendes el domingo aquí en la iglesia, compártelo con alguien. Compártelo con aquel que necesita. Compártelo con aquel que necesita escuchar de Jesús. Ahora, no hacemos esa labor porque decimos, no, es que, ¿cómo le hablo no sé, de liberación, ¿no? Si el domingo nos toca hablar de liberación, ¿cómo le voy a hablar de liberación? Bueno, es que para eso necesitamos precisamente los dones del Espíritu Santo. Y por eso este seminario se llama Evangelismo y Dones Espirituales. Porque lo que necesitamos hacer es hacer la comisión de compartir con otros la fe de lo que creemos, pero necesitamos las herramientas. Y las herramientas son esos dones que Dios nos ha dado para ejercer nuestro propósito, para cumplir nuestro propósito. Y es a través del Espíritu Santo que recibimos estos dones. Estos dones son, la palabra don, lo podríamos traducir, no literal, no es una traducción literal, pero tiene un significado como un regalo. Es decir, dentro de la palabra de Dios podemos encontrar que Dios es un Dios de recompensas, pero también es un Dios de regalos. Es un Dios que nos da dones a los hombres como Él quiere. Y Él reparte esos dones como Él quiere. Y lo hace por nosotros, por amor a nosotros, para que nosotros podamos cumplir con aquel propósito que nos fascina. Entonces los dones espirituales son dones que Dios otorga, que Dios da, pero no se los da a todos. Y esto es importante. Los dones espirituales son para los hijos espirituales. No todo el mundo tiene dones espirituales. El mundo puede tener talentos, habilidades, capacidades, aprender habilidades, talentos y capacidades las puede aprender. Pero los dones espirituales son dados al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Entonces, ¿cualquier persona podría recibir dones? No, cualquier persona no. Estoy hablando de estos dones espirituales, porque ahora la palabra don se ha distorsionado un poquito y el don se da como algo así como que cualquiera puede tener un don. Mire, con esto de las hadas madrinas y de los genios de la lámpara, nos han hecho creer que los dones cualquiera puede tener un don, que se aparezca una hada madrina y que le dé el don de la gracia o el don de la belleza o el don de la sabiduría, y creemos que así es como funcionan los dones espirituales. No, los dones espirituales tienen, para mí y en mi conocimiento, creo que los dones espirituales tienen un requisito, solo uno: ser salvo. Es el único requisito. Porque ¿cómo podríamos hablar de una persona que no es salva, que pudiera tener un don? Hay gente que tiene la habilidad de cantar y que es maravillosa cantando. Pero no es lo mismo cantar cualquier cosa que cantarle a Dios. Y que además a través del canto que ejerces o el canto que sale de tu voz pueda haber sanidad de enfermos. Puede haber sanidad de gente desahuciada, puede haber liberación, puede haber una confrontación a la persona respecto a su pecado y a través de un canto puede alcanzar salvación. No tuviste que predicarle, no tuviste que hablarle de la Biblia, solamente escuchó un canto y esa persona a través del canto se identifica, es ministrada a su espíritu, es ministrada a su alma, y recibe esa administración y entiende que el único camino para enderezar su vida es a través del arrepentimiento y de recibir a Cristo en su corazón. Eso es lo que ha pasado. Hay un canto muy famoso que se canta en casi todas las iglesias cristianas que se llama Sublime Gracia. Sublime Gracia no es un canto extraordinario de composición sinfónica. De hecho, si no me equivoco, solamente utiliza 4 o 5 notas que son las que se usan durante todo el canto, y la letra no es tan sofisticada.
no es una canción que tenga unas palabras muy rebuscadas o muy escondidas con mensajes que se tienen que descifrar. No, es una canción muy simple de un pecador que se arrepiente. Y ese canto ha tocado el corazón de cientos de miles de personas desde el momento en que se compuso, desde el momento en que se escribió. Entonces, eso es un don. Y lo escribió alguien que, para poderlo escribir, entendió. Aquella persona que lo escribió, se me olvidó su nombre ahora, pero aquella persona que la escribió entendió que estaba viviendo mal, que estaba haciendo las cosas mal. De hecho, era un traficante de esclavos. Y cuando la escribió es porque él tuvo una confrontación acerca de su vida, fue transformado, se arrepintió de sus pecados, de su estilo de vida, y entonces cambió sus circunstancias, cambió su vida y escribió este canto en la inspiración de lo que Dios hizo en su vida. Y ahora, a través de ese canto que ha tocado a cientos de miles de personas a lo largo de muchos siglos de historia de la humanidad, porque no es un canto reciente, es un canto que se escribió hace algunos siglos atrás, y desde entonces este canto ha tocado la vida de muchas personas. Y solamente es un canto. ¿Cómo es posible que un canto pueda tener ese efecto? Hay cantos que a mí yo los oigo, los escucho y llenan mi corazón, llenan mi alma, me siento renovado, fortalecido. Hay otros cantos que también me confrontan y me hacen volver mis ojos al cielo, volver mis ojos a Dios, porque están tocando las fibras espirituales de tu vida. Entonces, así funcionan los dones. Los dones tienen un propósito. Los dones no nos son otorgados a la iglesia para que nos volvamos famosos. Si tú puedes orar por un enfermo para que este enfermo sane, y tú oras por los enfermos y los enfermos sanan, no es para volverte famoso. No es para ganar dinero. Poner un consultorio, se sanan enfermos, ¿no? Salga con su milagro de aquí, le cobramos 500, dependiendo del sapo, ¿no? Porque si es una gripa, pues le cobramos barato, pero si es una enfermedad grave, entonces cobramos caro. Tampoco es para eso, para eso no son los dones. Por eso los dones tienen que ser recibidos por aquellos que entendemos. Ustedes y yo entendemos que tenemos un propósito en Dios, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y que necesitamos ser ese instrumento que Dios quiere usar en la tierra. Entonces, para eso son los dones espirituales. Y los dones espirituales vienen de parte de Dios. Los recibimos como un regalo de parte de Dios. Pero tienen propósito. Tienen propósito. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ok, vayan conmigo a Santiago, el libro, la carta de Santiago. En el capítulo 1. No estamos hablando de hoy vamos a abordar un poquito más acerca de los dones espirituales. Recuerden que el evangelismo y los dones espirituales van de la mano. Entonces, hoy quiero hablar un poquito más de los dones espirituales. Vamos a seguir hablando de evangelismo, por supuesto, pero es importante dejar esto en la mesa, dejar acerca de los dones para poder después entrar más de lleno al evangelismo. ¿Ok? Y van a entender más adelante por qué era importante hablar de los dones. Santiago capítulo 1, versículo 17. Dice el apóstol Santiago lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra vez, vuélvalo a leer. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿En quién no hay mudanza ni sombra de variación? En el Padre. El Padre no cambia. El Padre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las circunstancias del ser humano cambian,
Pero Dios no ha cambiado nunca, es el mismo, tiene el mismo amor, tiene la misma gracia, el mismo poder, la misma sabiduría. Él no cambia, por eso sus reglas no cambian. Y la manera en que Él estableció los mandamientos no cambia. No es que Dios ya cambió de parecer, dijo, no, vamos cambiando las cosas, mira que la modernidad, que la inclusión, que todo lo que está pasando en el mundo hay que actualizarlo. No, Dios no cambia. Pero mire lo que dice Santiago, que toda dádiva, todo aquello que se da y todo don, todo regalo que es perfecto, ¿viene de dónde? De lo alto. De lo alto, viene de parte del Padre. Así es que si de algo podemos estar seguros es que los dones espirituales que recibimos para edificar a la iglesia, para edificar a los santos, para dar el mensaje de salvación, vienen de parte de Dios. Les hablaba hace 8 días que uno de los problemas que tenemos es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento, la ignorancia es un problema, y la falta de conocimiento nos impide poder evangelizar, poder compartir la palabra. No sabemos dónde dice que de tal manera amó Dios al mundo. No sabemos dónde dice que somos todos pecadores y que le hemos fallado a Dios. No lo sabemos ubicar en la Biblia, y no necesitas aprenderte de memoria la palabra, que no es malo aprendértela de memoria. Pero a veces tenemos miedo de decir, es que yo no puedo compartir porque no sé dónde lo dice la Biblia. Sé que lo dice, lo oí en la iglesia, el pastor lo predicó, pero no sé dónde lo dice. Entonces tenemos miedo de compartir la fe porque tenemos ignorancia, porque hay ignorancia en nuestros corazones. Pero lo mismo pasa con los dones espirituales. No usamos los dones espirituales porque los desconocemos. Ni siquiera sabemos cuántos son, cómo funcionan, cómo operan, cuándo lo tengo que usar, cómo se activa, cuándo no se activa. Y no es que tengas un don espiritual, por ejemplo, tienes el don de sabiduría y no es que andas como sabio en la calle, como Calimán aquí con tu turbante y dicen, yo soy un sabio, quítense porque ando flotando en la sabiduría del don que Dios me dio. O no es que tengas el don de sanidad y puedas orar por los enfermos y los enfermos sanen, y no es que vas por la calle orando por todos los enfermos para que sanen. Porque entonces nos frustra cuando no funciona, porque desconocemos cómo operan los dones espirituales. Recuerde, los dones espirituales tienen un propósito. Entonces, puedes tener el don de obrar milagros, puedes tener el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de discernimiento, los dones, ahorita los vamos a ver todos ellos, pero puedes tenerlos, pero hay un propósito de por qué los tienes. Lo que no debes de olvidar es lo que acabamos de leer. ¿De dónde vienen esos dones? De Dios, de lo alto, del Padre de las luces. Él es el que nos da esos dones. Y si te dio un don, o 2, o 3, o te los dio todos, bendito sea el Señor, te los dio con un propósito. Entonces, Él no te va a dar un don y después se va a arrepentir y te lo va a quitar. Eso es importante que lo sepas. Los dones espirituales que Dios nos ha dado son irrevocables. La palabra de Dios dice que el llamado y los dones que vienen de parte de Dios son irrevocables. Es decir, no van de regreso. Te los entregó el Señor, te los ha dado Dios. Él es el que designó ese don para tu vida, o esos dones, porque puede ser más de uno. Y Él te dio esos dones y no te los va a venir a quitar. Lo que sí es importante que sepas, que como todo siervo de Dios o sierva de Dios, eres un mayordomo o eres una mayordomo de lo que Dios te ha dado. ¿Qué significa ser un mayordomo? Un mayordomo es un administrador. Eso es un mayordomo. No es la palabra mayordomo, luego pensamos, es un sirviente. Sí, es un sirviente, pero no es cualquier sirviente. Es un sirviente al que se le confía la administración de algo. Entonces, ustedes y yo somos, primero somos salvos del Señor. Somos hijos de Dios, somos salvos por Cristo, hemos recibido la salvación por gracia, y por esta gracia que hemos recibido es que ahora tenemos salvación. ¿Sí está conmigo? Entonces, ustedes y yo somos salvos. Segundo, somos siervas del Señor. Estamos al servicio de Dios. Y todo lo que hacemos o todo lo que realizamos tiene un propósito. Hay una razón del por qué estamos y por qué formamos parte de la iglesia del Señor. No creas que el Señor solamente te salvó para llenar un lugar en la iglesia, porque estaban algunas sillas vacías y dijeron, no, hay que meterlo porque esa vacía se nos va a echar a perder si nadie la usa.
No, el Señor te llamó porque tiene un plan para tu vida, tiene un propósito, quiere usar tu vida para algo. Y entre todo lo que Dios quiere hacer es que testifiques de lo que Él hizo por ti. Ahora, no te va a mandar a la batalla sin capacitarte, sin prepararte. A veces la vida misma nos da esa preparación. A veces tus golpes, tus traumas, tus frustraciones, tus dolores, tus enfermedades te hacen tener la experiencia para decir, no, yo sé cómo esto se resuelve. Yo entiendo cuando alguien se acerca a ti y tiene un problema y dice, yo ya pasé por ahí, mira, hice esto, oré, busqué al Señor, confié en Dios, tuve mi esperanza en Él y entonces recibí lo que estaba esperando. O salí del bache en el que me encontraba, o vi la puerta de la salida cuando parecía que no había salida. Y entonces tuve esperanza, tuve fe, tuve confianza y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Si se dan cuenta de lo que acabo de decir, no he dicho ni un solo texto bíblico. Solamente es mi propia experiencia de vida lo que puede ayudar a alguien a conocer al Señor. Entonces, somos salvos, somos sus hijos, somos sus siervos, estamos al servicio de Dios. Él nos llamó para servirle, no solamente, insisto, no para llenar solamente un lugar, pero siendo siervos, nos da una capacidad, una confianza. Él nos llama mayordomos. Somos administradores de lo que Él nos da. Si dices, pastor, pero yo no tengo nada, lo que tienes es lo que vas a administrar. Si dices, pastor, pero yo nada más tengo una casita, un jacalito ahí, una mesita y una jarrita con agua, eso es lo que tienes que administrar. Acuérdense de la viuda, aquella que solamente tenía un poco de harina y un poco de aceite, y vino el profeta y le dijo, mujer, dame de comer. Y la mujer le dice con toda verdad, le habla con sinceridad al profeta y le dice, varón, pues yo solamente tengo un poco de harina, un poco de aceite, iba a preparar una torta, de ahí un pan, iba a hacer un pan, lo iba a cocer en leña, nos lo íbamos a comer y nos íbamos a dejar morir. Y entonces el profeta le dice, está bien, si te quieres morir, está bien, te voy a detener, pero primero dame de comer a mí. Y uno pudiera decir, ay, qué mala onda, qué abusivo el profeta. No, este hombre tiene un propósito. No solamente es un profeta y no solamente anuncia profecías, sino que ha traído salvación a una mujer. Porque Dios le dijo al profeta, ve y dile a esta mujer que te dé de comer. El profeta va obedientemente, usa el don de la profecía, el oficio de profeta, que él es un profeta, y llega con la mujer y le dice, dame de comer. La mujer le dice, no se niega, no le dice, pues qué mala onda de tu parte, ¿no? Pero el profeta le dice, dame de comer porque el aceite y la harina no van a escasear. La mujer confía en esa palabra. Y entonces le prepara la torta, le prepara el pan, lo cose en él como lo había pensado, pero en lugar de comer ella y su hijo, se lo da al profeta. El profeta come y después de que come, le dice, ahora ve y consigue vasijas vacías. Ve y consíguelas. Y la mujer va, consigue vasijas y dice, ahora llénalas de la misma vasija que me dijiste que era todo lo que tenía, de ahí mismo llena las vasijas. Y las llenó todas, ya no había más vasijas que llenar. Consiguió vasijas con los vecinos, fue y pidió vasijas prestadas, no eran solamente las que ella tenía, fue y consiguió vasijas, llenó, yo me imagino que llenó su casita de vasijas y empezó a llenar de aceite, hasta que quedó la última vasija. La última que había, la llenó y le dijo, ya no hay más vasijas. Cuando dijo, ya no hay más vasijas, dejó de salir aceite de su garrafita de aceite que ella tenía. Después de estar en una situación difícil, si se dan cuenta, la situación en la que ella se encuentra, ahora el profeta trae una palabra de restauración a la vida de esta mujer y la vida de esta mujer cambia. Y la confianza que Dios le tiene al profeta para decirle, tú eres mi siervo, tú eres mi seguidor, tú confías en mí, tú crees en mi palabra, te envío como profeta, tienes un don, tienes un oficio, tienes un llamado profético, ve, haz esta labor y bendice a alguien más. Y ahora no solamente él, el profeta, no solamente recibió la confianza de parte de Dios para llevar esa palabra y ser de bendición para esta mujer, sino que ahora Dios transmite esta confianza en esta mujer y ahora esta mujer esta viuda tiene que administrar, se convirtió en mayordomo también de lo que Dios le dio.
Le pongo otro ejemplo. Pedro es un pescador de peces. Lleva toda la noche pescando y no ha sacado nada. Su oficio es ser pescador. Es Simón en aquel entonces, todavía no es Pedro, es Simón. Y entonces Jesús se sube a su barca y después de haber pescado toda la noche no logra sacar nada. Jesús da su discurso y después de dar el discurso la multitud está ahí en la orilla, ellos están en el agua y le dice Jesús, vamos un poquito más adentro, ahora echa tus redes del lado derecho. Y Pedro le dice, Simón le dice a Jesús, Señor, toda la noche hemos pescado y no hemos sacado nada, pero en tu palabra voy a echar la red. Y entonces avienta la red y se llena automáticamente. Ni siquiera fue que esperaron lo que normalmente se espera para que la red se llene. Aun en cuanto echó la red, inmediatamente se llenó de peces. Eso es un milagro sobrenatural. Se llena de peces, empieza a sacar la red, no pueden, llaman a la otra barca que estaba ahí en la orilla, se acercan los dos y entre las dos barcas sacan todos esos peces. Después de eso, las dos barcas, los marinos que estaban, los pescadores que estaban en ambas barcas, dejaron sus redes, dejaron las barcas y se fueron. ¿Qué le pasó a los peces? ¿Quién se quedó con los peces? Las familias de esos pescadores. Recuerde que el oficio de pescador era familiar, un oficio familiar. De hecho, la Biblia nos cuenta que los otros dos pescadores estaban con sus papás arreglando las redes en otro momento cuando Jesús los llamó. Y dejan las redes y dejan las barcas y dejan los peces. Y entonces la bendición de Jesús de bendecir a estos hombres con una pesca milagrosa, ahora esa bendición llega a las familias de ellos y Dios está confiando en esas familias que serán buenos administradores, buenos mayordomos de esa gran bendición. De esa manera y de ese tamaño es la capacidad del Evangelio para bendecir a otros. Nosotros tenemos miedo, creemos que nuestros dones, y si no funciona, pastor, es que para empezar no sé qué don tengo, no sé en qué Dios me quiere usar o en qué Dios me usa. Segundo, como no sé, eso es ignorancia. Segundo, es que, ¿y si oro y no pasa nada? Qué vergüenza, qué ridículo. ¿Qué va a decir de mí la gente? Que mis oraciones no son efectivas, que no soy instrumento de Dios, que ando en pecado, porque eso es lo que se estila mucho decir en las iglesias. Es que no pasó el milagro porque andas en pecado. No es cierto. Algo hay en el propósito de Dios. Y eso lo vamos a entender a lo largo de este discipulado. Eso espero que quede claro. Pero la ignorancia, la vergüenza, el miedo, es que, ¿qué van a pensar de mí? Es que, ¿y si se muere en lugar de oro porque sana? Y si se muere, pues ya estaba, no está en tus manos el dar la vida o dar la muerte. Nos sentimos Macario. ¿Se acuerdan de Macario, el de la película? Que se iba a comer un pavo, un guajolote, que se le apareció el diablo y le dijo, no, tú lo puedes conseguir todo. Se le apareció Jesús y le dijo, no, tú tienes todo, Señor, ¿cómo me pides a mí un guajolote? Pero se le aparece la muerte y negocia con ella. Tú te comes la mitad, yo me como la mitad. Tenemos miedo. Entonces, los dones espirituales que Dios te ha dado tienes que derribar, la ignorancia a través de aprender, de conocer, de saber de qué se trata. Tienes que hacer a un lado la vergüenza. Recuerda lo que hablábamos hace 8 días, no me avergüenzo del Evangelio porque es ¿qué? Poder de Dios. No es tu poder, es el poder de Dios. Y el miedo, nosotros no tenemos miedo a lo que pueda pasar con la gente. Nosotros sabemos quién nos ha llamado y el propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, esos dones espirituales que Dios ha puesto en nosotros son para bendecir nuestras vidas. Así es que vamos a conocer un poquito más acerca de estos dones espirituales. Vaya a 1 Corintios, que es el apóstol Pablo. Aquí da una explicación acerca de los dones. Hasta ahí, 1 Corintios capítulo 2. Versículo 1 dice, 1 Corintios capítulo 2, dice la palabra del Señor. A los que nos ven en línea, bienvenidos, qué bueno que están aquí con nosotros. El Señor bendiga sus vidas.
Versículo 1, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. No quiero, hermanos, no quiero, es Pablo escribiendo a los hermanos en Corinto, les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo? No ignoren, no sean ignorantes. Ahora, una persona ignorante, no porque seas ignorante en algo, no es porque seas un pecador. Una persona ignorante es aquella que desconoce un tema. Si eres ignorante acerca de la física cuántica, no te hace una mala persona, desconoces el tema. Si tú no sabes de programación o de computadoras, pues no te hace un ignorante, no conoces el tema. Perdón, no te hace pecador, eres ignorante del tema, pero no te hace una mala persona. Entonces, cuando desconocemos un tema, es importante derribar esa ignorancia aprendiendo acerca del tema. Entonces, si hablamos de los dones espirituales, tenemos que aprender. Y Pablo le dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba, llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. ¿Cómo llevan a los ídolos mudos? Cargando. ¿A dónde? ¿A donde quiere el ídolo? No, a donde quiere la persona. Los recorridos que hacen con las imágenes, no es porque el ídolo diga, me van a llevar por esta calle y luego dan vuelta en la esquina y luego y hasta no dicen eso los ídolos, ¿o sí? O me vas a poner en la sala de tu casa porque ahí vas a hacer un nicho y un altar y ahí me vas a poner. No dicen eso los ídolos, ellos no dicen nada. Quien lo pone ahí es la gente. Entonces, ¿quién mueve a los ídolos? La gente. Y dice Pablo, cuando ustedes son ignorantes, recuerden cuando eran gentiles, cuando eran gente sin conocimiento acerca de Jesús, y no me estoy burlando de aquellos que tienen ídolos, no me estoy burlando de ellos, pero eso es lo que la comparación que está haciendo el apóstol Pablo. No dice, ustedes eran como las personas que movían a los ídolos, no, ustedes eran los ídolos. Ustedes estaban como los ídolos, eran movidos a donde quiera que los llevaban. A donde la gente los movía, ustedes allá iban. Entonces, ¿por qué pasa eso? Por la ignorancia. Cuando nosotros no conocemos, cuando nosotros no sabemos, nos llevan a donde nos dicen. Incluso con la pena, siendo yo pastor y siendo cristiano con la pena, pero en muchas iglesias cristianas pasa lo mismo. Si el pastor dice, brinquen, ¿qué hacen todos? Brincan. Si el pastor dice, párense en un pie, ¿qué hacen todos? Se paran en un pie. ¿Por qué? Por ignorancia. Ahora, no estoy diciendo que siempre sea así. Hay ocasiones en que el Señor diga, a ver, todos, bola de pecadores, arrepiéntanse parados en un pie. Vamos a castigar una hora. Si eso es un mandato de Dios, pues hagan lo que el Señor está diciendo a través de su profeta. Pero cuidado, por eso es importante tener conocimiento. Para no ser movidos por cualquiera que nos dice cualquier cosa. Yo se los he repetido muchas veces aquí, aún lo que yo digo aquí, revíselo en la Escritura. Háblelo con el Señor. Dígale, Padre, el pastor habló de esto y enseñó acerca de esto, pero mi corazón como que rechazó esa enseñanza. ¿Será que algo tengo que aprender, algo tengo que saber, tengo que conocer más acerca del tema? Pero no se quede con la ignorancia, por favor, haga a un lado la ignorancia. Porque si no vamos a ser movidos, vamos a escuchar, dice Santiago, vamos a ser personas de doble ánimo, movidos por cualquier viento de doctrina, llevados de aquí para allá como las olas del mar, dice Santiago. Entonces, aquí Pablo dice, cuidado, porque cuando estabas en la ignorancia, eras movido. Ahora, dice Pablo, no quiero que sigan en esa ignorancia. La importancia de estar en las reuniones del domingo, ya sea presencial o en línea, pero la importancia de escuchar la enseñanza es derribar la ignorancia. No es cubrir una cuota. Estar en este seminario, participar de este seminario, es derribar la ignorancia. No es que te vamos a lanzar a la fama como el próximo evangelista, Billy Graham, o te vamos a mandar como el próximo evangelista Robert W. Schambach, o ¿cómo se llamaba Oral Roberts? Ay, pastor, no me limite. O sea, a lo mejor y sí eres un gran evangelista, pero primero tienes que derribar la ignorancia. Tienes que hacer a un lado aquello que impide que tú sepas de qué manera Dios te puede usar. ¿Ok?
Y una de las cosas que dice Pablo que es importante que tenemos que saber son acerca de los dones espirituales. Sigamos leyendo. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Hay diversidad de qué? De dones. Es decir, son muchos los dones, son varios los dones que existen y la manera en que operan es diferente, pero el Espíritu Santo es el mismo. Así es que la hermanita puede tener un don, la hermanita puede tener un don, el hermano puede tener un don, pero cómo se mueva, cómo se desempeñe y cómo se desarrolle depende del Espíritu Santo. ¿Ok? Versículo siguiente. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Se acuerdan los ministerios que leímos en Efesios? Apóstoles, pastores, evangelistas, maestros y profetas. 5 ministerios. ¿Quién los constituyó? Jesús. ¿Se acuerda de eso? Lo leímos en Efesios, capítulo 4, versículo 10. ¿Quién constituyó los ministerios? Jesús. Por eso dice Pablo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Así es que, ¿se acuerdan quién dio los dones? ¿De dónde vienen las dádivas y los dones perfectos? Del Padre de las luces. Así es que lo que Dios quiere hacer con nosotros, o la manera en cómo Dios va a obrar en nuestras vidas, o la manera en cómo Dios se va a mover en nuestras vidas, es como Él quiere. Nosotros aprendemos, sabemos cómo funcionan los dones, y en un momento, por ejemplo, en un momento de necesidad, tú puedes anhelar y esperar que uno de los dones de parte de Dios se manifieste en tu vida. Y nos movemos en esos dones. Obramos y conducimos nuestras vidas en esos dones, de los que Dios nos ha provisto. Ok, dice, sigamos leyendo. Dice, versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para qué? Provecho. Para provecho. No te va a dejar en mal el Espíritu Santo. No es para perjudicarte. Uno de los problemas que tiene la iglesia es que cree que Dios obra en la iglesia como si fuéramos marionetas. Muchos creyentes piensan que Dios va a usarnos como marionetas, que somos las marionetas de Dios y que Dios nos sacude y nos mueve y nos angolotea y nos lleva y nos trae como Él quiere, porque somos sus marionetas. Eso es una equivocación, porque todo lo que Dios hace por nosotros, para nosotros y por medio de nosotros, todo lo que Dios hace es para provecho de ¿quién? De nosotros. ¿O es para provecho del pastor? Para provecho de Dios. ¿Dios necesita algo de nosotros? Nada. Entonces todo lo que hace Dios es para nuestro provecho. Si hoy estás aquí y estás aprendiendo acerca de esto, es para tu provecho. Yo ya lo sé. ¿Saco algún provecho de eso? No. ¿Somos bendecidos como iglesia? Claro, todos somos bendecidos como iglesia. Pero los dones que Dios te ha dado son para bien, nunca para mal. No son para perjudicarte. No son para explotarte dentro de la iglesia. Tienes el don de servir. Y dices, tengo el don de servicio, pastor. Bueno, entonces a usted le toca servir todo el tiempo. Véngase a barrer, véngase a limpiar, véngase a trapear, véngase a hacer todo esto porque usted tiene el don de servicio, así es que la vamos a explotar o lo vamos a explotar hasta que reviente. Porque tiene el don. No. Tienes un don que es para provecho. Y lo que Dios te ha dado y lo que Dios quiere hacer en tu vida es para provecho, nunca para perjudicarte. Una de las cosas con las que nosotros batallamos durante mucho tiempo y hoy no lo implementamos dentro de la iglesia es pedirle a usted que esté aquí todo el tiempo. Nosotros quisiéramos tener la iglesia abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Quisiéramos hacerlo. Porque hay gente que trabaja, tiene turno de noche y va saliendo del trabajo y le gustaría pasar, antes de llegar a casa, pasar a la iglesia a hacer una oración. O antes de irse al trabajo, venir a hacer una oración. Y resulta que la iglesia está cerrada. Y ahora que nos la cerraron por la pandemia, pues más. Y entonces decimos, pastor, pero es que yo quiero ir a la iglesia, pero está cerrada. Bueno, quisiéramos tenerla abierta. Pero tampoco queremos que sea un lugar para esconderse de la realidad. La
La realidad está allá afuera, el mundo está allá afuera, tu vida está allá afuera. La iglesia es el lugar donde nos congregamos para servir a Dios, para edificarnos mutuamente, para equiparnos completamente y salir a pelear allá afuera. Para vivir la vida completa allá afuera. ¿Sí está conmigo? Por eso el Señor Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Ustedes forman parte de esta existencia. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Entonces estamos allá afuera. Y le dijo al Padre, no te pido que los apartes del mundo. No te pido que los quites del mundo. Solamente te pido que los apartes del mal. Líbralos del mal, Señor. Pero ahí tenlos. Entonces aquí venimos y aquí nos fortalecemos, aquí nos equipamos, aquí nos ministramos, aquí tenemos comunión los unos con los otros, aprendemos los unos de los otros, pero vamos y hacemos nuestra labor ahí afuera. Porque podemos tener un buen testimonio aquí adentro. Ay, el hermanito que siempre sonríe, que siempre trae una sonrisa en la cara, como el hermanito allá, siempre viene sonriente y está bien contento todo el tiempo. Pero ahí en la casa, aguas, porque hasta el diablo se asusta cuando lo ve. ¿Sí me explico? Entonces, no es para venir y dar solo testimonio aquí adentro. Damos testimonio aquí y mantenemos la comunión entre nosotros, pero el testimonio más importante es allá afuera. Con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, con tus vecinos. Allá es importante el testimonio. Porque los dones que Dios te ha dado son para provecho. Amén. Seguimos leyendo. Sí, gracias. Leímos el 7, ahora el 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu, fíjese, empieza a mencionar los dones, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Como quién quiere? Como Él quiere, el Espíritu Santo. ¿Quién quiere repartir los dones? Dios. ¿De dónde vienen? De Dios. ¿Quién los reparte? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo reparte? Como Él quiere. ¿Y a quién se lo reparte? Dijimos, ¿cuál es el requisito para recibir los dones espirituales? Ser salvo. ¿A quién le va a dar los dones entonces? A los salvos, a los que somos sus hijos. ¿Por qué no se los da a todo el mundo? Porque entonces el mundo creería o pensaría que él es digno merecedor de ese don. Piense cómo se han usado los dones o los talentos, las capacidades y las habilidades que el mundo ha tenido. Piense cómo se han usado esos dones. Aquel que tiene la capacidad de cantar o la habilidad de cantar, ¿para qué lo usa? ¿Cómo lo usa? Aquel que tiene sabiduría, ¿cómo usa esa sabiduría? Aquel que tiene conocimiento o que tiene la capacidad de ayudar a otros. No se usa para beneficio personal. No se usa para sacar provecho, para tomar ventaja sobre otros. Lamentablemente, muchos de los que ya conocen del Evangelio y han conocido los dones y saben que tienen un don, a veces desvían el camino para usar ese don o esa capacidad que el Espíritu Santo les ha dado, lo usan para mal. No me sorprende saber o escuchar testimonios de gente muy famosa, gente que tiene dones impresionantes, como el canto, por ejemplo, que antes fueron cristianos, que antes estuvieron en una congregación, que son hijos de pastores. De repente escuchar el testimonio de un cantante famoso. Hace poco escuchaba una entrevista que le hacían a dos hermanos que son mexicanos, que tienen fama a nivel nacional e internacional, que son hermanos que son cantantes, no voy a decir el nombre, pero
estaba escuchando una entrevista y era muy curioso porque ellos decían, no, mi papá era pastor. Mi papá, ya falleció su papá, dice, mi papá era pastor y nos llevaban a la iglesia. Y ahí aprendimos y ahí hacíamos lo que nos decían, pero cuando crecimos nos fuimos de la iglesia. No queríamos saber nada de la iglesia. Y eso lo puedes escuchar, yo los escuché en ellos, pero hay muchos más. Muchos cantantes y artistas famosos que identificaron, que conocieron su don, pero por falta de conocimiento desviaron el camino y se apartaron del propósito de parte de Dios para sus vidas. Entonces lo que queremos nosotros es que usted no se aparte del propósito de Dios, sino que permanezca en el propósito de Dios. Y aquí menciona algunos dones. ¿Sí vio los dones del 8 al 10? ¿Sí? Dice, otra vez, a algunos les da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, a otro fe, a otro sanidades, a otro hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritus, otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. ¿Ya se dio cuenta que aquí está el don de hablar en lenguas? Ese es un don. Entonces, ¿sabes qué, pastor? Yo no sé. ¿Y qué tal que si estoy hablando lenguas de demonios? ¿Qué tal que si lo que hablo es lengua de demonios? ¿De dónde vienen los dones? De lo alto. De lo alto. Del Padre de las luces, de Dios. Entonces, si tú pediste al Padre de las luces el don de hablar en lenguas y empiezas a hablar en lenguas, el diablo no tuvo por qué meter su cuchara. Ahora, mal usar las lenguas y no saber cuándo usarlas, ni saber cómo debes usarlas, ni saber por qué las tienes, eso sí te puede hacer un instrumento del diablo. Pero no porque el diablo ponga lenguas en ti, sino porque él puede usarte a ti en la confusión, como aquellos artistas que fueron famosos, que son famosos en el mundo, pero que no tienen fama entre los cristianos. Para que no se quede pensando quiénes eran estos famosos, es Jesse y Joy. Son hermanos. Ellos eran hijos de cristianos, de pastores. Y se alejaron. Y ahora dicen, no, no hay nada que ver con los cristianos, no queremos saber de los cristianos. Llegará el momento en que la promesa que Dios le hizo a su padre, de que sería salvo él y toda su casa, llegará el momento en que ellos vendrán. Y yo espero que Dios le dé oportunidad, no solamente de ser salvos, sino de testificar que volvieron. Es decir, nos desviamos, nos alejamos, nos apartamos, nos anduvimos de tingo al tango. Le pongo otro ejemplo, Elvis Presley, ya se lo había mencionado en la iglesia. Elvis Presley es muy famoso en la música rock. Se le llama el príncipe, el rey del rock, perdón, no el príncipe, el rey del rock. Y resulta que él era cristiano, iba a la iglesia. Y hay varias canciones, yo no lo sabía, porque no soy fan de Elvis Presley, pero resulta que hay varias canciones de él que tienen mensaje cristiano. De dolor, de sufrimiento, de arrepentimiento, de buscar al Señor. Y dije, es que ese hombre necesitaba de Dios. Logró la fama y logró la fortuna y logró ser exitoso en el mundo, pero Dios tenía un propósito para él. Entonces Dios quiere usar tus dones para provecho. ¿Ok? Entonces aquí están los dones. Hay en Romanos, solamente para mencionar, ya se me acabó el tiempo. Y luego dice, pastor, dijo 1 hora y ya nos pasamos. Ok, pero para no dejarlo, en Romanos capítulo 12, vaya ahí, antes de Corintios está Romanos, solamente para mencionarlo, vamos a ver cada uno de estos dones, vamos a ver cuál es el de profecía, cuál es el de hablar en lenguas, cuál es el de ciencia, pero en Romanos capítulo 12, en Corintios, ¿en qué capítulo está lo de los dones espirituales? 12. Y en Romanos, en el 12 también. Para que ¿dónde está lo de los dones? Pues en el capítulo 12 de Romanos y en el capítulo 12 de Corintios. Romanos capítulo 12. Lean, vamos a leer solamente el 6, del 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, ¿teniendo qué? Otra vez, hay diferencia de dones. Uno de los problemas en las iglesias cristianas es quererse comparar. Estoy en Romanos 12, versículo 6. No te tienes que comparar con nadie.
Es que aquel habla en lenguas, pero yo no, ¿cuál es el problema? Es que el pastor ora por sanidad y la gente sana, sí, quizás tu don sea otro. Entonces el problema que tenemos en la iglesia es que queremos compararnos unos con otros. Queremos comparar, y luego no solamente nos comparamos entre nosotros como iglesia, sino luego nos comparamos con otras iglesias. Es que en aquella iglesia hacen esto, pero es que en aquella otra iglesia hacen aquello y hacen lo otro. Sí, pero ¿cuál es el problema? Hay una diferencia, somos un cuerpo variado, no todos somos dedos, no todos somos ojos, no todos somos brazos o manos, tenemos una función dentro del cuerpo. Y dice que tenemos diferentes dones. Versículo 6, otra vez, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, esto es por gracia, no por méritos. Y menciona los dones, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí menciona otros dones espirituales, ¿vio? Pero algunos son similares a los de Corinto. Entonces, tenemos dones como el de profecía, el de dar, el de servicio, el de la enseñanza, el de la exhortación, el de dirigir o presidir, el de misericordia. Son dones que menciona Romanos. Pero en Corintios también vimos otros dones. Vimos el de palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, la fe, las sanidades, el de obrar milagros, el de profecía, el discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, en fin. ¿Sí están conmigo? Entonces, si se dan cuenta, son diferentes dones espirituales que Dios da a cada uno de nosotros como Él quiso. Es importante hacer un lado la ignorancia, es importante quitarnos la vergüenza, es importante romper con el miedo, no tener ningún vínculo de temor, para que los dones espirituales sean usados en nuestras vidas con inteligencia. De ninguna manera podemos pensar que los dones espirituales son para darnos renombre. Es decir, yo puedo orar por sanidad y el milagro pasa. La sanidad viene. ¿Me voy a volver famoso por ello? No, no ese es el plan. Ahora, si la fama llega y de repente tenemos una fila aquí afuera, porque la gente quiere venir para orar, para que nosotros, ustedes y yo, oremos, para que los milagros sucedan en sus vidas, la gloria sea para Dios. Pero el propósito no es tener un negocio de sanidades aquí, sino orar por aquel que lo necesita. Y el propósito no es solamente darle sanidad. Es decirle, ok, Dios quiere sanarte, pero necesitas a aquel que sana, no solamente el milagro. Necesitas al que te va a salvar. Porque tu cuerpo igual se lo comen los gusanos, pero tu alma es la que tiene que vivir para siempre. Entonces lo que hacemos, lo que compartimos, lo que predicamos, la obra que realizamos es para la gloria de Dios siempre. Si viene la fama, pues que venga la fama. No importa. No es ese nuestro propósito. Si somos reconocidos, bendito sea Dios, porque su nombre será glorificado. Pero no es ese el propósito. El propósito de los dones puestos en nuestras vidas es compartir el mensaje de salvación. Amén. Termino con esto. Vamos a hablar detalladamente de cada uno de los dones, ¿okay? Durante este discipulado. Yo espero que me alcancen los 5 jueves de septiembre. Por lo que veo, a lo mejor nos quedamos cortos en tiempo, así es que vamos a ir más rápido, pero vamos a hablar de cada uno de ellos y cómo funcionan, cómo operan y cómo podemos nosotros entender cuál es el don que está en nosotros. Y además, para que se quede contento y se vaya con un buen sentimiento en su corazón, el apóstol Pablo dice que nosotros podemos anhelar los mejores dones. ¿Cuál será el mejor don de todos? ¿El de obrar milagros? ¿El de fe? ¿El de sanidad será el mejor? No, salvación. ¿El de salvación? Bueno, ese ya lo tenemos, porque acuérdense que ese ya nos ha sido dado.
Pero ¿cuál es el mejor don que pudiéramos obrar o usar en nuestras vidas? El don que se necesita en el momento oportuno. Si necesitas un milagro de sanidad, no vas a orar por ciencia. ¿O sí? Si necesitas un milagro financiero, no vas a orar por discernimiento de espíritus. Necesitas el milagro. Y necesitas que obre un milagro del Señor en tu vida. ¿Sí está conmigo? Entonces, el mejor de los dones, en mi entendimiento y en mi conocimiento y en mi opinión, el mejor de los dones es el que necesitas en el momento que lo necesitas. Si necesitas sanidad, sanidad. Si necesitas hablar en lenguas, hablas en lenguas. Si necesitas interpretar las lenguas que oraste, como dice el apóstol Pablo acerca de las lenguas, si necesitas interpretar las lenguas en las que oraste, pues te necesitas el don de interpretar las lenguas. Si necesitas profetizar algo, declarar una profecía, declarar lo que está en el corazón de Dios para la vida de una persona, necesitas ese don en ese momento. ¿Sí está conmigo? Entonces hay quienes nos movemos permanentemente en un don específico, pero tenemos la posibilidad de acceder a cualquier don que necesitemos en el momento en que lo necesitamos. Y eso es algo que tenemos que recordar. Amén. Para que no vengas corriendo, pastor, usted ore por mí, porque no, usted puede orar. Ahora no quiere decir que ya no venga. Sí, venga y pida la oración y nosotros oramos con mucho gusto y le ayudamos en esa oración. Pero usted también puede hacerlo. ¿Se imagina? Yo ando viajando por Europa, por allá, predicando y usted, híjole, no puedo traer a mi pastor porque anda por Europa, que diga por Europa. Entonces, pues imagínense, ¿sí está conmigo? Ok, vamos a orar, vamos a... le iba a contar esto. El día de hoy paramos a comprar unas manzanas, mi esposa y yo. Paramos en un negocio chiquito. Entonces, cuando paramos, el muchacho nos empieza a abrir su corazón y nos dice, es que yo tenía un puesto más grande, dice, pero me robaron mi camioneta con todo y puestos y mercancía, me la robaron. Y luego, ¿qué cree? Pues compró otra camioneta y resulta que era robada. Y me salió bien caro, casi me llevan a la cárcel. Y pues me llueve una tras otra. Y ya mi esposa le pagó. Dice, voy por su cambio, porque no tengo cambio, déjame ir a cambiar. Digo, ven, antes de que te vayas, déjame orar por ti. De veras, sí, déjame orar por ti. Y ahí en la calle llegó un señor a comprar ahí y oramos por él y estuvimos orando, lo bendijimos. Le dijimos, necesitas alinearte con el Señor. Dice, va a creer que es chiste, pero hace unos días vino un pastor y me dio una palabra de parte de Dios. Él, de la moto que se había parado ahí, dice, él también es cristiano, me ha dicho que me acerque a Dios. Y ahora ustedes dicen, ya, si una vez te lo dicen, pues como quiera, pero ya que te lo digan dos y ahora que te lo digan tres, pues creo que Dios tiene algo para mi vida. Y parece que es algo simple o algo sencillo o algo fácil de olvidar, pero siempre Dios tiene un propósito. A donde quiera que vayas, a donde quiera que estés, deja que Dios te use para bendecir a alguien. Olvídate de la vergüenza, olvídate del miedo. Hay poder de Dios en tu vida que quiere bendecir a alguien más. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar y los hermanos que nos ven en línea también sean muy bendecidos. Que el Señor bendiga sus vidas, aquellos que nos están siguiendo en vivo, que el Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a continuar con este seminario, este discipulado dentro de 8 días. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo, no queremos ignorar acerca de los dones espirituales. Y queremos ser esas vasijas de barro, esos vasos de barro en los que tú deposites tu unción, tu gracia, tu favor y los dones espirituales que necesitamos para el propósito al que tú nos has llamado. Señor, no se trata de nosotros, ni de qué tan grandes podemos llegar a ser, ni siquiera de tener el reconocimiento de los que están alrededor de nosotros, pero sí es importante que los que nos ven y nos siguen, de los que están a un lado de nosotros, nuestra propia familia, nuestro esposo o esposa, nuestros hijos mismos, puedan ver que en nosotros se refleja Jesús. Él es el que importa. Él es el que tiene que ser conocido. Él es el que tiene que llegar al corazón de las personas.
Él es el que obra a través de nosotros y nos ha llamado y ha escogido para ese propósito. Espíritu Santo, que los dones espirituales que tú has depositado en nosotros se manifiesten. Porque sé y creo que al menos un don, uno, quizás no todos, pero al menos un don espiritual tenemos. Y que ese don espiritual podamos ser buenos mayordomos, buenos administradores de ese don. Y que podamos ponerlo en acción, en práctica, que podamos usarlo para la gloria de tu nombre y para extender tu nombre, para extender tu reino, para predicar a otros del Evangelio y ser, Señor, ese instrumento que tú quieres usar. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, a ti la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén. Nos damos gracias a Dios. Nuestros hermanos que nos ven en línea, sean muy bendecidos. Nos vemos el próximo jueves en este mismo discipulado. El domingo tendremos reunión y aquí nos vemos. Dios les bendiga. Hasta la próxima.